que ustedes deben tener presente al momento, pues, de expedir las diferentes actuaciones administrativas. Aquí vamos a hacer una excepción. Obviamente, el tema del contrato nos abre, o del contrato administrativo, pues nos abre la apertura hacia otro campo. Esta es la única actuación que a lo mejor no la vamos a topar en su parte de ejecución, en cómo se da, y cómo se desarrolla, porque obviamente tiene características propias y diferentes, pues, a las otras actuaciones administrativas. Simplemente solamente vamos a hacer una aproximación teórica para tenerla presente, pero obviamente esto es materia ya son asuntos ya de otra materia, ¿verdad? Con ello nosotros cumpliríamos nuestra actividad. En este sentido, yo les dejaría para la próxima semana en la plataforma la tarea que ustedes deben de realizar dentro de lo que es para lo que es la aprobación de este módulo. Sí, les vamos a dejar la tarea. Voy a ver si aprovecho también la oportunidad. Allí grabo un video corto. Les doy las orientaciones que ustedes necesitan y con ello ustedes podrían avanzar a desarrollar esta tarea, ¿verdad? Vamos a procurar, pues, llevarlo de esta manera con el ánimo de que ustedes también, estamos obviamente a puertas de un feriado. Básicamente, pues, va a ser imposible de que ustedes se puedan sentar y aprovechar este momento para ejecutar. Son momentos que pasamos en familia, ¿verdad? Entonces, yo dejaría la actividad, la plantearía el día lunes, lo abriría 7 días para que ustedes la culminen y con ello ustedes van a avanzar también con tranquilidad en sus estudios. Bueno, vamos a ver, voy a empezar atendiendo lo que son las preguntas que nos hacía el compañero Marlon, que está también presente aquí. El día de ayer Marlon nos preguntaba y nos decía y nos hacía algunas preguntas, ¿verdad? La primera de ellas era de que cuando un acto administrativo, ¿verdad?, está vulnerando el derecho a la defensa, este acto es considerado como nulo o ilegal, ¿verdad? En este sentido, nosotros debemos entender, pues, que ese derecho a la defensa está haciendo o hace referencia a lo que es el debido procedimiento administrativo, ¿verdad? Son aspectos que van a afectar a lo que es el procedimiento. Si ese procedimiento, pues, es afectado, el acto administrativo expedido con motivo de ese procedimiento fallido, erróneo, ¿no es cierto? Que afecta o que vulnera este derecho al debido procedimiento administrativo, este acto va a ser nulo, ¿verdad? Va a ser nulo, va a carecer de nulidad. ¿Por qué? Porque hay errores en lo que es la tramitación de su procedimiento, ¿verdad? También aquí Marlon nos hace otra pregunta, una segunda pregunta, en donde nos dice el tema en cuanto a lo que nos referíamos al tema del acto administrativo, ¿verdad? También me decía, ¿cómo se puede entender el hecho de que se agota con su cumplimiento? Y nos pone un ejemplo, dice que con el auto de pago dentro de un proceso de excepciones a la coactiva, pero ahí debemos tener presente, pues, que el auto de pago se constituye como un título de crédito, ¿verdad? Ahí donde en la resolución, donde se coloca el valor a cancelar, obviamente eso se va a constituir como un título de crédito, el resultado, pues, de esa decisión. Pero ya el agotar, el cumplir ese auto de pago, el cumplimiento del mismo, en este caso, el pago de la coactiva como tal, me da lugar a que se agote el cumplimiento de ese acto administrativo. O también, en este caso, con la sentencia emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque también me hace alusión a un proceso de excepciones. Y el proceso de excepciones, pues, obviamente, requiere la decisión de un aspecto, bueno, de excepciones a las coactivas, tienen que ver con lo que es la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero bueno, eso también ya lo van a ver más adelante. Van a tener un profesor, la profesora que maneja el tema de coactivas es una persona que lleva muchos años también en el ejercicio del mismo, yo aproximadamente más de 10. Y yo creo que también estas preguntas le pueden volver a hacer a él. Otra pregunta, Marlon nos dice, la disposición verbal del agente de tránsito vendría siendo un hecho administrativo
tengamos presente de que no podemos considerar una disposición verbal como un hecho administrativo, porque claramente está establecido en el COA que el hecho administrativo debe ser una actuación material, tiene que ser una actividad material, ¿verdad? Y aquí lo que nosotros estamos haciendo alusión es a una orden, ¿verdad? Una disposición verbal de un agente es una orden, ¿verdad? Más se lo podría encasillar en el tema de lo que es un acto de simple administración, ¿verdad? Él está en el ejercicio de sus funciones, obviamente me está solicitando algo, ¿sí? Muy diferente, por ejemplo, es al hecho de que vaya y haga una inspección, ¿verdad? O vaya a hacer una medición muy puntual. Entonces, donde sí tenemos que auxiliarnos de otros elementos. Acá lo que se pide, acá lo que, según la forma en cómo está planteada la pregunta, lo que se nos pide desde que se habla de una disposición verbal, podríamos entenderlo como una orden, y desde allí, pues, entenderíamos que sería un acto de simple administración, una disposición que se hace para ejecutar o para solicitar una determinada situación. Bueno, luego Marlon habla del tema de competencias indelegables. En este punto, no sé si Marlon está presente, nos quisiera apoyar dándonos más luces en torno a a la pregunta, porque se la ve incompleta desde lo que él nos lo plantea. Sí, muy buenas noches con todos. No sé si se me escuchan. Marlon, con claridad, muy buenas noches. En relación a las competencias indelegables, era al momento de que estábamos hablando sobre los actos administrativos normativos, de Ya, carácter normativo. ya. Los actos normativos de carácter administrativo, ya. Entonces era mi pregunta porque más que todo era como una, Ujú, en cuanto a las competencias del presidente de la República, que hay ciertas competencias que no son delegables, por lo tanto, ujú, a eso iba más ya. que todo. Entonces, bueno, vamos a ver si retomamos la clase desde ayer. Nos quedamos precisamente en ese momento. Vamos a ver, voy a compartirles pantalla. Ya, a ver, aquí tenemos. Perfecto, voy a ubicar. Bueno, vamos a continuar. Entonces, tenemos bien claro el tema de todas estas figuras. Los hemos venido trabajando y llegamos, el día de ayer, por cuestiones de tiempo, llegamos hasta aquí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que debemos tener presente con el acto normativo de carácter administrativo? Lo que yo les decía el día de ayer también consiste en una declaración unilateral, ¿verdad? También se la realiza en el ejercicio de una función administrativa, pero a ello hay que sumar de que verdaderamente no todas las autoridades tienen, ¿no es cierto?, la potestad de expedir actos normativos de carácter administrativo, sino que aquellos que están facultados, ¿verdad? Solamente aquellos que tienen ese ejercicio de una competencia administrativa. ¿Esto qué me significa? Que la ley me va a indicar, en definitiva, y con ello quiero también dar respuesta a la pregunta de Marlo, en este sentido, la ley, ¿verdad? Le otorga a determinada autoridad el hecho de que pueda expedir actos normativos de carácter administrativo, ¿verdad? ¿Cuáles son estos actos normativos de carácter administrativo? Lo que son reglamentos, lo que son también ordenanzas a nivel de los GATS municipales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no cualquier autoridad, en este sentido, pues, como les comento, no puede expedir actos normativos, sino solamente aquella autoridad que está facultada para hacerlo. Y esa potestad de expedir los reglamentos, pues me lo otorga la Constitución, me lo otorga también la ley, ¿verdad? Entonces, en este punto hay que tener muy claro esta idea. Este ejercicio de una competencia administrativa me dirige directamente al hecho de que la autoridad debe tener esa potestad de expedir reglamentos, de expedir ordenanzas dentro de su ámbito competencial, porque caso contrario no lo podría hacer. Este artículo también limita, por un lado, ese campo de acción
de que no todas las, imagínense si todo el mundo o si toda autoridad en todo nivel pudiera expedir actos normativos de carácter administrativo, toda esa dispersión legal que tendríamos, e inclusive hay un artículo dentro del COA que también está sujeto a una interpretación un poco complicada en este sentido, porque dice que también si otro tipo de autoridades también van a poder expedir actos normativos de carácter administrativo, pero no, no viene a ser así, porque se desvirtúa esta figura como tal. De allí que tenemos pues, los problemas que tenemos en algunas instituciones, en lo que comentábamos ayer en la policía y todo este tipo de situaciones. Entonces debemos entender que quién va a expedir, ¿verdad? eh, un reglamento, va a expedir una ordenanza, tiene que estar tiene que poseer esa potestad para poderlo ejecutar. Y ahí es lo que se me refiere al ejercicio de una competencia administrativa. Y luego, obviamente, ¿qué ocurre? Esta declaración unilateral me va a producir efectos jurídicos generales para todas las personas, para un conglomerado humano a nivel nacional, dentro de una determinada circunscripción territorial por un grupo específico de personas. Aquí, obviamente, como hablamos de un reglamento y de una ordenanza, mientras estos estén vigentes, no se va a agotar su cumplimiento. Su cumplimiento, cada vez que requiramos de ellos, pues vamos a utilizar el contenido de los mismos y esos efectos pues van a ser de forma directa, porque basta con cumplir lo que está establecido dentro de lo que es la norma como tal. Juan, adelante con su pregunta o adelante con su intervención. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Solo quería complementar un poco la apertura que Ujú, les da a los regímenes especiales, por ejemplo, las empresas públicas, de acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, le da entre los deberes y atribuciones al gerente general aprobar y modificar los reglamentos internos que requiera la empresa. Y esto obviamente genera una especie de, digamos que, de discrecionalidad o de inseguridad, diría yo, porque depende de la voluntad de la administración de turno, va regulando justamente estos reglamentos internos que requiera la empresa para su buen funcionamiento. A lo que voy es que eh, es la única, o más bien estos regímenes autónomos a través de las empresas públicas, de lo que he podido observar, son las únicas instituciones que pueden autorregularse su ujú, normativa interna. Justamente a lo que usted comentaba, tienen esta facultad de emitir actos correcto. administrativos, actos normativos Normativos. internos. Entonces, un poco me Ujú, queda bastante de lo que usted comentaba, de que estas atribuciones que tienen, no todos tienen. Por ejemplo, en los correcto. municipales únicamente pueden expedir a través de ordenanzas, digamos que la normativa interna, Ujú, pero a diferencia de las empresas públicas, tienen esa facultad de autorregularse ujú, ujú. internamente a través de actos normativos. Sí, correcto. Entonces, miren que también eso lo hacen para poder trabajar de la mejor manera, tienen esa capacidad, tienen el reconocimiento. Por ejemplo, ¿quién más puede tener, quién también expide, por ejemplo, reglamentos? Es Contraloría General del Estado, miren, que son excepciones a la regla general. En el ámbito, miren, ellos tienen todo lo que es regulación de bienes públicos, recursos. Tenemos un sinnúmero de reglamentos por ahí, reglamento sector reglamento general de bienes del sector público. Tiene que también hay el tema de los reglamentos en cuanto al uso de los vehículos oficiales. Tiene reglamentos en torno al uso de la telefonía celular. Entonces, miren cómo está, cómo también esta institución por ley, pues se le faculta el hecho de que tenga esta potestad de poder expedir los reglamentos que necesite para poder obrar y también cumplir su función. Nosotros no tenemos una ley, por ejemplo, de patrimonio público, que sería muy interesante también tenerla, pero lastimosamente no hay y frente a ello todo se regula bajo reglamentos. Entonces, miren, allí también nos encontramos con casos de esta naturaleza. Juan, adelante, por favor. Nuevamente, esas atribuciones que tiene en cambio el CERCOP de emitir a través de sus resoluciones disposiciones de carácter general de cumplimiento, incluso hasta obligatorio para todas las instituciones públicas. O sea, ¿cómo se entendería, digamos, que estas disposiciones como acto administrativo también? Si van destinadas
ahí habría que leer de la lectura que se deriva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el acto normativo lo que me implica es un conjunto de disposiciones, ¿verdad? Pero que vamos cada vez que requiramos, tengamos presente aquí, el acto administrativo se agota con su cumplimiento, ¿verdad? Entonces me envía, me dispone, me dice, si eso se acaba allí, una vez que yo cumpla lo que me envíe el COP, estaríamos frente a un acto administrativo. Pero si no se agota y se lo ocupa permanentemente, ¿verdad? Entenderíamos que eso estamos ante un acto normativo, ¿verdad? Veamos la naturaleza. Lo importante aquí es poder establecer esa naturaleza jurídica de cada una de estas dos actuaciones administrativas. El acto administrativo se agota con su cumplimiento, ¿verdad? Porque queremos que produzca los efectos jurídicos que conlleva o que lleva implícito. En cambio acá, ¿qué tenemos en el acto normativo? En el acto normativo dice que este no se agota con su cumplimiento. Mientras esté vigente ese acto normativo, se le dará el cumplimiento respectivo cuantas veces sea necesario, ¿verdad? Y miren cómo se presenta, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos encontremos con este tipo de resoluciones, tenemos que hacer una lectura, ¿sí? La lectura de ellos, del caso puntual, nos va a permitir identificar frente a qué tipo de actuación me encuentro, ¿verdad? Pero tengan presente esto, acto administrativo se agota con su cumplimiento y el acto normativo no se agota, ¿verdad? Lo utilizamos cuantas veces sea necesario. Juan. No, pues no, ya era la consulta Ujú. que le había Ya, realizado. perfecto, muy bien. Entonces, tengamos presente todas estas diferenciaciones. Sí, o sea, la cuestión es de que tengamos presente anteriormente, cuando todas estas actuaciones administrativas se encontraban en el ERCAFE, en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo, claro, todavía están allí, pero el COA hoy en día, al ser la norma jerárquicamente superior frente a lo que es un estatuto, deberíamos entender pues que el COA vino a ampliar un poco más estas definiciones. El COA tomó todo esto de la legislación española, como les comentaba ayer, entonces vino inserto todo este tipo de situaciones, ¿sí? Pero para mí, en lo que es el ERJAFE, están sumamente bien definidas todo lo que son cada una de estas actuaciones administrativas. Y claro, al darle al acto administrativo también esos efectos generales, sí me torna una confusión en torno a lo que es el acto normativo. Se pueden presentar ese tipo de confusiones, pero la característica que deben tener presente, y valga que insiste en ello, es el tema de su agotamiento, ¿verdad? De su cumplimiento. Acto administrativo se agota con su cumplimiento y el acto normativo de carácter administrativo no se agota con su cumplimiento. Mientras esté vigente, no se va a agotar con su cumplimiento. Entonces, esto para que ustedes lo puedan tener siempre presente. Es algo que debemos considerar al momento, pues ya de encontrarnos con este tipo de actuaciones que puedan resultar a lo mejor confusas, pero esto les diferencia. Cuando vamos ya al contrato administrativo, ¿verdad? Y ya nos despegamos de lo que es esas declaraciones unilaterales, ¿verdad? El tema del contrato administrativo es que ya me habla de un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Pero ese acuerdo de voluntades me va a producir efectos jurídicos, ¿verdad? Que se van a dar, ¿verdad? Entre dos o más sujetos de derecho, con una característica muy especial de que uno, o al menos uno de ellos, esté en ejercicio de la función administrativa. ¿Eso qué me implica? Que uno de estos sujetos sea obligatoriamente una institución o una entidad pública, ¿sí? En este sentido, pues debemos tener presente que en este punto, pues la, la institución o la entidad, ¿verdad? Aquí pueden ser multilateral este contrato administrativo, porque la institución pública puede ser una, pueden ser dos,
¿verdad? Acuérdense que dentro de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública tenemos estos contratos, estos convenios marcos para la compra de insumos. Se pueden juntar dos instituciones o entidades, hacer lo que es la oferta, que exista por otro lado el proveedor, ¿verdad? Y ahí hablamos ya no de un acuerdo bilateral, sino de acuerdos multilaterales, ¿verdad? También puede haber dos contratistas, ¿verdad? Y una sola institución o entidad pública. Pero lo importante aquí, ¿sí? Es el hecho de que ese contrato administrativo, pues, se va a constituir también, al igual que en lo civil, en ley para las partes, ¿verdad? También nos cabe este principio acá. Este contrato administrativo se constituye en ley para las partes y obviamente los efectos jurídicos que va a producir ¿sí? Los efectos jurídicos que va a producir obviamente serán de cumplimiento obligatorio para las partes, ¿verdad? El contrato administrativo, al ser el contrato administrativo, al ser, eh, perdón, a veces proceso demasiada información y me quedo en blanco, pero no se preocupe. Debemos entender que obviamente el contrato administrativo se constituye en ley para las partes, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que las partes que lo suscribieron obviamente tendrán que acatar lo que está establecido en el mismo, ¿verdad? Y frente a cualquier oscuridad, algo que no haya quedado claro, pues van a tener que ir a lo que es la ley orgánica, el Sistema Nacional de Contratación Pública, y si derivan de ahí controversias, tenemos reclamos administrativos, tenemos también el tema de acciones, de la acción en la jurisdicción contenciosa administrativa por controversias en materia de contratación pública, ¿verdad? En ese punto, pues vamos a tener también presente cómo va esta figura del contrato administrativo. Un compañero levantó la mano. Sí, doctor, fui yo. Ya, Fabián. Sí, doctor, perdón, tal vez que me adelanto un poco el tema, pero tengo Ujú, una duda. Recién en el mes de mayo, el 14 de mayo, se posicionaron las nuevas autoridades de los GAT, prefectos, alcaldes y presidentes de juntas. Y es ujú, un fenómeno casi general, bueno, al menos aquí en la provincia de Pastaza, que es donde resido, los anteriores autoridades dejaron firmando contratos que son acuerdos de voluntades y que surten efectos jurídicos. Y resulta ujú. que el momento que ya ingresa la nueva autoridad, ya debían darle el anticipo, no lo dieron, y resulta que casi todas las autoridades están en este momento diciendo que no, lo que se firmó no sirve, no vale, y que declaran prácticamente que eso queda en foja cero y no va más. Obviamente, ahí no estamos hablando de un tema netamente administrativo, sino sería más un tema jurisdiccional. Pero ¿cuál es su posición y su criterio, mi doctor, respecto a ese tema? Porque yo en el ejercicio profesional he tenido algunos casos de esos, porque las nuevas autoridades no quieren seguir con el contrato adelante, no quieren dar el anticipo y simplemente ya lo están dejando insubsistente el contrato que firmó con el anterior alcalde, prefecto, presidente de Junta Parroquial. Ya. A ver, ahí debemos tener presente algunas situaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes tengan presente que para generar lo que es la suscripción del contrato, previamente ha existido un procedimiento contractual, ¿verdad? No me voy a adentrar en esto porque es otro mundo también, pero ¿qué ocurre? Que una vez que está suscrito el contrato, ¿verdad? Este ya no puede tener vuelta atrás, este tiene que darse o tiene que darse, ¿verdad? Y tengamos presente que también hay que también este contrato está sujeto a controles por parte de Contraloría, por parte de Procuraduría, cada uno de ellos en el ámbito de sus competencias. Está también el tema del CERCOV. Si está firmado, obviamente tiene que continuar ejecutándose,
así sea que haya quedado pues de una administración a otra, ¿verdad? No se puede decir estos contratos, esto queda en cero, esto se prohíbe, esto se paraliza, no, porque obviamente por el otro lado, ¿qué va a tener? El contratista va a tener todo el derecho de este mundo a reclamar, porque dice, no, firmamos un contrato, se establecieron los anticipos, se establecieron la forma de pago y todo ello, y obviamente a mí no me están cancelando y yo he empezado a ejecutar la obra, ¿verdad? Si ese contratista no ejecuta la obra, se lo declara o queda fallido, ¿verdad? Y en este sentido, hay que también tener presente, pues, que obviamente va a haber luego un sinnúmero de responsabilidades y todo. Si el contrato está ya firmado, ya no se puede dar la vuelta atrás. Si es ejecutado algo de la obra, esta obra tiene que terminarse, ¿verdad? Bueno, también por ahí habría que ver el tema de la terminación unilateral, ¿verdad? Pero esto va a ser un dolor de cabeza en definitiva posterior, ¿sí? Debemos entender también que esto me va a generar una controversia que a lo mejor no va a parar o solucionarse administrativamente, sino que va a terminar o va a aterrizar a lo mejor en la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, por ese lado hay que tener mucho cuidado en este punto, ¿sí? ¿Qué tan beneficioso es hacer, por ejemplo, una terminación unilateral? ¿Sí? Ahí hay que tener mucho cuidado. Fabián, me levantó la mano. Sí, doctor. Lo que pasa que, a ver, el contrato no comienza a ejecutarse aún porque no está dado anticipo. Entonces, es Ya, decir, el contratista no ha hecho nada en absoluto y por lo tanto la entidad dice, no le doy el anticipo, no hace nada, entonces el contrato ya tiene que hacerse firmar la rescisión de mutuo acuerdo. Entonces, es un tema que al menos para ya. mí me parece que no está bien. No está bien. O sea, si vamos a lo legal, no está bien. Y comparto también por ese lado su pensamiento, porque mire todo lo que yo voy al tema ya de la gestión como tal. Todo el tiempo que se invierte, todo lo que se llama, todo el procedimiento contractual que se genera, se suscribe y el contrato como tal. Eh, Entonces, todo eso que se realiza no es ético, es reprochable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor viene la nueva autoridad y me invita a sus amigos, ya tiene por ahí sus intereses y vamos por eso. Y ahí se cumple lo que ya científicamente nos demostraron en estudios de la Unión Europea, que señalan que a nivel de Latinoamérica las obras de urbanismo ejecutadas por los municipios son las que se prestan mayormente para actos de corrupción. Y eso ya está además comprobado y verificado. ¿Por qué? Por este tipo de cosas, ¿verdad? Miren, se deja y se declara, se rescinde el tema del contrato y termina y tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Así es, sí, no es correcto, hay el medio legal para terminarlo, pero es reprochable, ¿verdad? Moralmente es reprochable ese tipo de situación, porque a lo mejor puede ser una obra que sea emblemática, necesaria hacerla, sino que también ahí juega un poco el ego de los políticos en el decir, bueno, mi adversario político dejó haciendo esto y llegó el otro y lo terminó y no, esa obra en realidad es mía, no es de él, el otro va a decir, no, yo la terminé, conmigo se ejecutó. Entonces, eso implica también que no tenemos esa madurez para aceptar lo que obviamente tiene que venir de la administración anterior, lo que se ejecutó, etcétera, etcétera, ¿verdad? Salvo que la nueva autoridad tenga una mejor idea, algo que a lo mejor supere la expectativa que inicialmente estaba, pero ya vamos a otros planos, otros aspectos, donde quizás ya prima lo técnico frente a cualquier otra situación, pero sí es reprochable, ¿verdad? ¿Alguien más de los compañeros tal vez que desea dar alguna opinión?
A ver. Sandra, adelante, por favor. Más que opinión, estimado doctor, buenas noches y compañeros. Quería preguntarle que cuando usted habla de contrato administrativo, entra todo el conjunto de contratos en sí que se pueda realizar con la administración pública, por ejemplo, contratos en temas de contratación pública, contratos de inversión, contratos de concesión, Sí. contratos de servicios ocasionales que se realiza con talento humano, quizás es un contrato administrativo. Sí, también vamos con, o sea, la amplitud es muy grande, ¿verdad? En torno a lo que es contratos administrativos. Porque miren que estamos cumpliendo lo que nos dice la norma. Tiene que haber alguien que obligatoriamente esté en el ejercicio. Sí, obviamente entraría también todo ese tipo de contratación. No solamente se limita al tema de contratación pública. Tenemos otro tipo de contratos que usted bien los detalla. Ajá. Gastón, adelante, por favor. Gracias. Gastón. Sí, doctor, gracias. Bueno, en opinión, considero que aquellos contratos de trabajo para prestación de servicios por servidores públicos o contratos de trabajo que se vayan a regular por el Código de Trabajo como tal, no entrarían dentro de la categoría de contratos públicos como tal porque tienen una naturaleza distinta. Si me permite, regáleme un minuto, ubico el artículo Ah, del... Gastón, si me ayuda, por favor. Ay, Gastón, ¿Ah? si me ayuda, por favor, no se le escucha muy bien. Hola, ¿se me escucha mejor? Perdón. Gastón, ¿me escucha? Sí, sí, ahí estamos bien. Oh, ya, perfecto. Bueno, indicaba que Gastón, se escuchó su intervención entrecortada, por favor. Estamos sin audio, Gastón. Ya, está Sí, se te más bien, escucha. si le podemos, a ver, parece que estamos con algún problema. ¿Me escuchan a mí? Sí. Ya, vamos a ver. Sí, doctor. Ya, tengamos presente, bueno, vienen algunos temas, ¿verdad? Vamos a ver. Ya, bueno, lo retoma luego Gastón. A ver, tengamos presente, obviamente, la configuración de los contratos, ¿sí? Vamos a ver también el régimen bajo los cuales se contrata, ¿sí? Por ejemplo, tenemos trabajadores dentro de lo que son las instituciones públicas. Tenemos estos servicios ocasionales, tenemos también regulados esto por el Código de Trabajo. Hay que ver también, para considerarlo en definitiva, el régimen, ¿verdad? Porque también en cuanto a lo que es trabajadores, por ejemplo, nosotros vamos a tener el hecho de que servidores públicos, los SEB, trabajadores, Código del Trabajo, ¿verdad? Ahí sí también debemos entender ya que el régimen me va a variar, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues, eh, en este sentido, pues también debemos entender este tipo de contrataciones, el régimen bajo el cual se va a regular sobre todo en el tema de las personas, ¿sí? Eso hay que diferenciarlo bien. Están sometidos al Código del Trabajo, quienes están sometidos a lo que es la LOCEP, ¿sí? Entonces, eso tengámoslo en cuenta. Esperemos, bueno, que Gastón luego puede intervenir. Yo no le he podido escuchar. Algunos de ustedes me dicen que sí. Y en este sentido, pues, quisiera también escucharle. Me dice que va a solucionar el tema del audio. Bueno, continuemos, también en honor al tiempo. Eh, si pudiéramos hacer una conclusión de manera general, ¿verdad? De todo lo que son las actuaciones administrativas, pudiéramos cuadrarlas en este cuadrito que ustedes tienen en pantalla, ¿sí? Este cuadro les va a ayudar a ustedes a poder también diferenciar y a tener, hacer una especie de checklist en algún momento. También ya se los voy a dejar para que ustedes puedan ver frente a qué tipo de actuación administrativa se encuentran como tal, ¿verdad? En la primera columna hemos colocado las diferentes actuaciones administrativas,
las 5 que están establecidas en el COA. Luego, un punto muy importante que hay que tener presente es el tema de la declaración de voluntad, ¿verdad? Si hablamos del acto administrativo, del acto de simple administración, del acto normativo, si hablamos de estos tres, vamos a ver que todas ellas son declaraciones siempre unilaterales, con la única excepción de que el acto de simple administración va a ser una declaración interna, ¿verdad? Esta unilateralidad se rompe en lo que es el contrato administrativo, ¿verdad? Porque estos pueden ser acuerdos bilaterales o multilaterales, como ya lo he señalado anteriormente, y debemos entender finalmente que el hecho administrativo es la única actividad material, ¿sí? Que ejecuta la administración pública, ¿verdad? Cuando digo que es única, única de todas estas actuaciones administrativas, ¿verdad? Entonces, el hecho administrativo es una actividad material. El resto son declaraciones unilaterales, bilaterales en el caso del contrato administrativo, ¿verdad? Miren esa gran diferencia también que hay del hecho administrativo con el resto de actuaciones. Luego, vamos a ver, me dice que todas ellas se realizan en el ejercicio de la función. Perdón, y estoy de vuelta. Tengo algún... ¿Me escuchan bien? Si me ayudan confirmando, por favor. Sí le escuchamos, profesor, y lo Sí, vemos sí se también. escucha bien. Estoy Sí, le con escuchamos, algún... doctor. Me sacó de la plataforma. Bueno, vamos a continuar. Pues, vamos a ver. Lo que les comentaba, ¿verdad? Nos habíamos quedado aquí. Todas ellas se realizan, entonces esta actuación se hacen en el ejercicio de la función administrativa. En el acto normativo se debe poseer la competencia, además de estar en el ejercicio de la función administrativa, debo yo tener la competencia para poder expedir actos normativos en este punto. Los efectos jurídicos, ustedes pueden ver, son de los diversos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el acto administrativo me va a producir efectos jurídicos individuales destinados a una persona en concreta, o me va a prestar también o a producir efectos jurídicos generales a varias personas. Siempre considerado en este punto, se debe también establecer cuál va a ser el estatus de la persona cuál va a ser su estatus jurídico una vez que se efectúa pues ese acto administrativo de manera general, ¿verdad? Es necesario hacer esa identificación. De ahí que no podrían, de manera de ser indeterminados. Deben de estar enfocados a establecer el estatus jurídico de cada una de las personas y vemos que estos efectos son directos. En el acto de simple administración, estos efectos son individuales también, son indirectos. ¿Por qué? Porque me ayudan a formar la voluntad administrativa que luego se ve en lo que es la parte de la motivación de un acto administrativo. Cuando hablamos del acto normativo de carácter administrativo, vemos que esos efectos son generales. ¿Por qué? Porque hablamos de un reglamento, hablamos de una ordenanza y eso está produciendo efectos jurídicos directos. No se agota con su cumplimiento, ¿verdad? Mientras esa norma esté vigente. En el contrato administrativo, los efectos jurídicos son para las partes que intervienen en el contrato, única y exclusivamente para ellas, ¿verdad? Y finalmente, el hecho administrativo, que era lo que comentábamos, va a tener, es la única actuación administrativa que ustedes ven que puede producir efectos jurídicos directos o indirectos y condicionado obviamente a que de por medio pueda haber o no un acto administrativo, ¿verdad? Efectos jurídicos indirectos
cuando ocurre estos hechos administrativos dentro del procedimiento, ayudan a formar esa voluntad administrativa, ayudan con esos elementos de que le van a servir a la autoridad para motivar su decisión, y directos cuando obviamente se solicita o se expide ya el acto administrativo, y para darle cumplimiento al mismo, lógicamente tenemos que ejecutar un hecho administrativo. Entonces, este es el panorama en cuanto a las actuaciones administrativas que tenemos hoy en día, que están vigentes en nuestro país, ¿verdad? Estas también ya son categorías jurídicas tradicionales dentro de nuestro derecho administrativo. No sabemos si a futuro se van a unir más, aparecerán nuevas, no lo sabemos, pero esto es lo que tenemos, ¿verdad? Y esto es también lo que ha cogido nuestra legislación nacional. Muy bien. Vamos a ver si vamos bien con el tiempo. Bueno, vamos también a entrar con ciertas reflexiones finales en este punto para cerrar estos aspectos teóricos e ir a algunas recomendaciones también en torno a lo que tiene que ver cada una de estas actuaciones administrativas. Obviamente, debemos tener presente de que estas actuaciones administrativas van a expresar la voluntad jurídica de las administraciones públicas, son los medios a través de los cuales pueden manifestarse, ¿verdad? Son de gran importancia y relevancia en la práctica administrativa. Todos los días las vemos que se ejecutan en el diario quehacer de las administraciones públicas. Están direccionadas a producir efectos jurídicos, como ustedes pueden ver, de la más de diversa índole como tal, pero tener presente que de todos ellos el más relevante es el acto administrativo como tal. ¿Por qué? Porque de por medio vamos a tener presentes los derechos de las personas. Si nos vamos ya a lo que hace un acto administrativo, es adentrarse en lo que es el estatus jurídico de la persona. Y aquí, ¿qué puede hacer ese acto administrativo? Me puede crear un derecho, ¿verdad? Me puede reconocerlo, me lo puede modificar, ¿sí? Modificar o en su defecto también reformar, y también lo puede extinguir, ¿verdad? De ahí, obviamente, que es importante tener presente el hecho de realizar una correcta motivación de los actos administrativos, ¿verdad? Es por esto, sobre todo ahora que vivimos en este estado de derecho constitucional, donde tenemos, por ejemplo, derechos como los que revisábamos el día de ayer, este derecho de petición, este derecho a la buena administración pública, ¿verdad? Ahora nuestra administración no puede guardar silencio. Estas figuras del silencio administrativo no operarían, no podrían operar, porque estamos, o la administración pública, bajo sus principios y derechos que también le asisten a la persona, tiene esa obligación de pronunciarse, sí o sí, no hay vuelta atrás. Y en este sentido, pues ese principio de racionalidad, ese derecho de petición de la buena administración pública, me llevan a que obviamente siempre tengamos el tema de la motivación de los actos administrativos. También acuérdense que por mandato constitucional se habla, pues actuación administrativa que no esté, al menos acto administrativo, que no esté motivado como debe de ser, tendrá o carecerá de validez, será nulo como tal, ¿verdad? Entonces, tener presente esto y tener en cuenta el tema de dónde nos encontramos, ¿verdad? Y todo lo que tiene la persona para garantizarse la respuesta oportuna de una administración pública, ¿verdad? Y también perdón, y también con esto, con las diferentes actuaciones públicas, actuaciones administrativas, vamos a tener de que le ayudan a la autoridad a la toma de decisiones, ¿verdad? A resolver problemas que tienen también en el ámbito de sus competencias, y desarrollar de esta manera su trabajo, ¿verdad? Y alcanzar ese bien común, alcanzar ese interés general que se persigue como fin último de las administraciones públicas. Bueno, vamos a ver. Aquí abro
nuevamente el panel para que puedan intervenir los compañeros si quieren dar un punto de vista, alguna opinión, algún criterio. ¿Alguien de los compañeros tal vez? Bueno, a ver, Alex, adelante, por favor. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, compañeras, buenas Muy buenas noches. noches. A ver, estaba hablando usted respecto al tema de la nulidad por falta de motivación. En este sentido, ¿qué criterio se debe recoger? Porque hay un criterio constitucional en el que se establecen los requisitos que debe tener este acto administrativo para que cumplan el tema de la motivación. ¿O existe algún otro criterio Ujú. particular para poder determinar en sí el tema de que el acto administrativo esté debidamente motivado, ya que se ha utilizado criterios anteriores que no sé si es que son requisitos que deben reunir en sí o son meramente ejemplificativos? A ver, en este sentido, hemos podido ver también ese trabajo de la Corte Constitucional en explicar el tema de la motivación. Y en ese sentido, cada corte constitucional ha tenido sus propios criterios, ¿verdad? Para señalar la motivación. El tema, lo interesante es de que en estos temas también nuestra Corte Constitucional nos orienta, ¿verdad? En el sentido de cómo entender la motivación, de qué es lo que debe contener, pero lógicamente, más allá de ello, tenemos esas disposiciones constitucionales, ¿verdad? Y también tenemos, por otro lado, lo que nos señala la ley. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar cumplimiento a ello. Desde mi manera de ver, debemos empezar dando cumplimiento a ello. Y luego, sí, todo esto de aquí, obviamente, es también vinculante y todo ello, es necesario también acogerlo, ¿verdad? No podemos dejar de lado el hecho de que también nos ayude la Corte Constitucional, sobre todo desde esos criterios interpretativos. Lo que sí se debería, al de menos, no jugar con estos criterios, ¿verdad? Yo creo que ahí debería de mantener un criterio, se debería de homologar un criterio, ir en una sola línea de pensamiento. Si ya se avanzó, pero también debemos entender, por otro lado, si ya se avanzó ya se tuvo un primer avance con algo, pues continuarlo, mantenerlo, mejorarlo, ¿verdad? Profundizarlo a lo mejor en un estudio para hacer ese desarrollo de los derechos que nosotros también buscamos. Pero no soy partidario yo de cambiar de lo uno a lo otro porque ya se viene dando un camino y ese camino a lo mejor se trunca en esos lados. Más bien es profundizar y fortaleciendo estas figuras, ¿sí? Pero sin embargo, pues está allí, tenemos que acatarlo, debemos de cumplirlo, ¿verdad? No tenemos también otra vía, ¿verdad? Pero siempre ver que todos estos criterios también estén acorde pues, con los mandatos constitucionales legales, ¿sí? Al menos desde mi forma de ver, y yo lo veo así. Ramiro, Muy buenas noches, estimado Darío, y buenas noches con todo. Tenía una pregunta, tal vez que a nivel interno, como se había comentado, la policía tiene un sistema administrativo sancionador. Y yo, ujú, un caso que me pasó. Uno, al momento de iniciar el sumario administrativo, me encontré que el abogado defensor, la defensa técnica del sumariado, era mi amigo e inclusive compañero de una maestría que estudiamos. Entonces, para ujú, mantener el tema de la imparcialidad, la lealtad procesal, yo me justifiqué antes de instaurar el sumario. Pero ujú, el componente de asuntos internos, yo me excusé a la designación, y esa es mi duda, ¿no? Yo me excusé a la designación de este sumario administrativo, pero en cambio el componente de asuntos internos que maneja o lidera este tema el proceso sancionador me indica que yo tendría que excusarme a la delegación. Entonces yo les explicaba que yo a la delegación no me estoy excusando porque soy competente para poder asumir ujú, estos sumarios claro, administrativos, pero a la designación de este caso en particular era lo que yo me estaba excusando. Entonces, el jefe de asuntos internos me decía que para él
la designación es lo mismo que una delegación. Entonces yo le decía que la delegación es No, son un dos tema fines. de... Exactamente, entonces tal vez eso estaba buscando en el COA, no sé si en alguna parte tal vez está mucho más motivado jurídicamente que la designación es para un tema específico en base a una delegación. Creo que ese es el sentido, mi estimado Darío. Ya. Ahí lo que se podría hacer, por ejemplo, revisar a lo mejor si hay algún dictamen de lo que es Procuraduría General del Estado en torno a esto, ¿sí? Eh, eh, Porque claro, son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? La designación y otra cosa el tema de la delegación, son dos aspectos completamente distintos. Y yo al de menos en lo que es el Código Orgánico Administrativo no lo he visto, pero puede ser que a lo mejor por los dictámenes de Procuraduría General del Estado se pueda encontrar algo. Más bien yo le sugiero revisar por allí, que a lo mejor podemos encontrar algo al respecto. Ahí hay información y hay dictámenes muy importantes, son vinculantes, ¿verdad? Entonces se los puede aplicar, no tendremos inconveniente. Voy a atender una pregunta del chat, luego le voy a dar la paso a Alex y a Juan. Carol nos pregunta si se impugna un acto administrativo, dice, ¿puedo hacerlo tanto en vía administrativa y judicial al mismo tiempo? No, no lo podemos hacer. Lo que se nos da por mandato constitucional es el hecho de facilitarnos el poder ir por una vía o por la otra, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que debemos tener presente? De que se expide el acto administrativo, yo estoy en contra de él, lo voy a impugnar, tengo la vía administrativa, ¿verdad? Yo puedo agotar esa vía administrativa, ¿sí? Yo puedo tranquilamente seguir un recurso de apelación, culminar lo mismo, a lo mejor interponer un recurso extraordinario de revisión, ¿sí? Y agotar la vía administrativa y de ahí ir a lo que es la vía, de ahí poder ir a lo que es la vía judicial, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si yo tengo el acto administrativo y deseo plantear una acción judicial, ¿verdad? En este sentido, ¿verdad? En este sentido, lo que deberíamos tener presente es de que yo voy a renunciar a la vía administrativa. No puedo seguir las dos vías al mismo tiempo. Entonces, si opto por la vía judicial, voy a renunciar a la vía administrativa, señalar y manifestar también que no he interpuesto ningún recurso dentro de ella y que me someto plenamente a lo que es la vía judicial. Pero llevar las dos cosas al mismo tiempo, no. Nuestra legislación aquí es abierta a darnos a escoger qué vía podemos seguir, ¿verdad? No es como en otras legislaciones, como por ejemplo la peruana. La peruana obligatoriamente debo acatar y debo agotar la vía administrativa para finalmente poder actuar en vía judicial, ¿sí? Nosotros sí podemos hacer esto, pero también nos dice de que podemos ir por la vía directamente a la vía judicial. Entonces, tenemos que ver según la naturaleza del caso que nosotros tengamos, según eso nosotros vamos y optamos por la vía que sea más conveniente, pero poder seguir las dos al mismo tiempo, no. Y aquí también los compañeros nos ayudan, el artículo 217, numeral 3 del COA no lo permite, claro. El compañero también nos habla de Jorge Luis, habla del tema de la excusa y recusación, artículo 86, ¿sí? Entonces lo tenemos bien en claro el tema, son dos cosas diferentes. Alex, luego Juan y luego Freddy. Alex, adelante, por favor. Juan, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, al momento en esta clase hemos revisado todo lo concerniente a lo que es la manera en la cual las instituciones públicas pueden expresar su voluntad a Ujú, través de un acto administrativo, pero también un poco más bien quisiera orientarnos a que esa no es la única forma de que la administración pública manifiesta su voluntad, ¿no? Que las instituciones responden por acción y también por omisión. Entonces, muchas de las veces y dentro del ujú, Código Orgánico Administrativo también se encuentra regulado que una de las formas de manifestación de la administración pública es la falta de contestación y por eso, bueno, existe el silencio administrativo, pero más específicamente dentro del recurso de revisión, en el artículo 134 del COA establece que el recurso extraordinario de revisión
una vez admitido, debe ser resuelto en un plazo de un mes, a cuyo término, en el caso de que no se haya pronunciado la administración pública de manera expresa, se entiende desestimada. Entonces, es una forma también de, digamos que, de manifestar su voluntad de inadmitir un recurso interpuesto. Pero a lo que voy ahí es también, si no hay un acto administrativo, si esta forma de omitir o de esta falta de expresión de la administración pública no, o sea, no se persiste o no constituye per se un acto administrativo, o a lo mejor un hecho administrativo, de pronto se podría entender. Entonces, ¿qué es lo que debe impugnar ahí en ese caso? No tengo un acto administrativo, no tengo una manifestación de la voluntad expresa, sí, de manera tácita. Entonces, ¿cómo podríamos entender esta falta de expresión de voluntad de la institución pública? Ujú. Ya. Ahí podríamos ir con algún reclamo, con alguna petición como tal, ¿verdad? Porque obviamente para tener las actuaciones administrativas se deben configurar como tal. Estas están establecidas plenamente, ¿sí? Entonces no podemos iniciar algo, ¿verdad? O querer interponer un recurso cuando no se ha tramitado un procedimiento. Entonces ahí es necesario presentar una queja, un reclamo, que eso sí nos podría llevar a ver qué es lo que está pasando y generar de ello una respuesta también oportuna bajo las actuaciones que se generan. De lo que pude escuchar, porque se me está entrecortando la señal. Sí, se le está escuchando. Sí, para mí lo canalizaría por allí más bien, ¿verdad? Porque tengo que tener, para hablar de actuaciones administrativas, se tienen que configurar, ¿sí? Tiene que haber esa configuración obligatoriamente para yo poder proceder de manera oportuna, ¿verdad? No puedo, acordémonos que aquí no podemos obrar por supuestos. Aquí se tienen que configurar obligatoriamente las cosas. Pero si hay algo, si hay alguna omisión, si hay alguna cosa, pues tenemos ahí los reclamos, tenemos las quejas, podemos hacernos escuchar por esos medios también, ¿verdad? Estamos en todo nuestro pleno derecho. Derecho de petición, pues nos solicita, o no, perdón, derecho de petición desde esa perspectiva, podemos hacer uso de él frente a cualquier requerimiento, necesidad, consulta que tengamos, ¿sí? Y sobre todo cuando también tenemos este tipo de situaciones, ¿no? De omitir, también debo de llamar la atención, ¿verdad? Freddy, adelante, por favor. Buenas noches, saludo desde Quito. Está, eh, dentro de la doctrina también que clasifica los actos administrativos, hay la doctrina de los actos políticos. Está, por Ujú. ejemplo, en el texto de Catalina Escuimpalop. Y me parece que, y bueno, y mi pregunta es si es que podríamos considerar los actos políticos como parte de los actos administrativos, porque la diferencia, ¿qué es lo que les diferencia? El acto político sale de una potestad gubernamental y el acto Gubernamental. Ajá. administrativo de una potestad administrativa. Administrativo. Ajá. El acto político no es susceptible, digamos, de fiscalización en orden judicial, mientras Ujú. que el acto administrativo sí se le puede impugnar ante el contencioso administrativo. Y la doctrina ha concluido que, en definitiva, los actos políticos no inciden sobre los derechos No. fundamentales de las personas, pues mantienen esta categoría, pero Ujú. son parte de los actos administrativos. Por ejemplo, un ejemplo de acto político sería la iniciativa legislativa que ejerce el presidente de la República. Entonces, como no incide directamente sobre los derechos de las personas, porque hablamos de proyectos, eh, Correcto. entra dentro de esta categoría de actos políticos. Otro ejemplo es Ujú. un proyecto de una política pública, que al ser proyecto no Ajá. incide sobre los derechos de la persona, No es. Ajá. pero la doctrina los califica como un acto administrativo. Yo quiero saber si es que podemos nosotros, considerando el COA, cómo configura estas instituciones y estos conceptos, si podemos considerar que en el derecho ecuatoriano se podría hablar de actos políticos. Esa es mi pregunta. Gracias. A ver, allí con el tema de lo que es actos políticos, obviamente la vía es diferente, ¿verdad? Porque acuérdense que nuestro país sí distingue eso, ¿no? El tema de los actos administrativos de los actos políticos, ¿verdad? Sí hace esa distinción. Y nosotros nos vamos, y lo que usted dice, Free, está correcto. ¿Por qué?
porque los actos políticos son parte, ¿verdad?, de esa potestad de gobierno. Lo que estamos tratando acá son potestad administrativa como tal, ¿verdad? En ese lado tenemos bien diferenciado. Entonces nosotros sí reconocemos el tema de que dentro del COA vamos a trabajar todo ello dentro de lo que son actos administrativos. Los actos políticos, acuérdense que también hablamos de las garantías y hablamos de garantías de políticas públicas, ¿sí? En ese lado que también le asisten a la persona y esos actos políticos entrarían dentro de esa esfera. Pero nosotros sí tenemos bien diferenciado eso, ¿sí? Juan, adelante, por favor. Sí, bueno, también hay el tema de la responsabilidad política, sí, eso va por allí, por el tema de si hay una política pública o algo que afecta o vulnera derechos constitucionales, también tenemos los medios constitucionales para hacerlo, ¿sí? Ahí lo que tenemos que leer es aquella parte que está específica en cuanto a las garantías, ¿sí? Garantías está vinculado, está relacionado con ello, ¿sí? Cuando en la parte de la Constitución me señala los tipos de garantías que hay, me habla de las garantías de políticas públicas y nos debemos de regir bajo lo que está allí señalado, ¿sí? Al de menos, yo creo que hemos podido canalizar de una buena manera el tema. Vamos a darnos sería unos 15 minutos de receso. Regresamos aquí 8:20, ¿sí? Para poder continuar con la clase. Tenemos, como les digo, estas recomendaciones que quiero hacer en el momento en que ustedes trabajen con las actuaciones administrativas y luego pues culminaríamos la clase como tal. Voy a tratar también de ajustar algo, estoy con algún problema en mi equipo. Algunos de ustedes yo les escucho bien, a otros les escucho entrecortados. Voy a tratar de ver cómo soluciono estos detalles, ¿sí? Entonces, 8:20 estamos de regreso, por favor. Perfecto, muy bien. Vamos a continuar con lo que es esta parte final. Eh, para ello, voy a volverles a compartir pantalla. Esperemos de que no tengamos ya esta dificultad de la señal. Eh, Vamos a lo que es ya el tema de lo que es nuestra práctica como tal. ¿Y qué consideraciones ya en ese ejercicio profesional nosotros debemos tener presente cuando nos encontremos con estas actuaciones administrativas? Eh, Vamos a ir una por una, vamos a darle su espacio para poder también tener presente estas orientaciones o estas consideraciones que son necesarias cuando nos encontremos con figuras como, por ejemplo, el acto administrativo. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de ir a la práctica, verdad? Primeramente, con lo que es el acto administrativo, tener en cuenta esos requisitos de validez que necesita obligatoriamente para poder ser expedido, ¿verdad? El hecho de que tenga, en primer lugar, una competencia, la voluntad, de que esté el objeto, de que tengamos el tema de la motivación y el procedimiento. Estos requisitos, tengamos presentes, tienen que estar allí. Como decíamos, vivimos en un estado de derecho constitucional y no podemos darnos el lujo de equivocarnos. Al momento de redactar un acto administrativo, tenemos que cuidar cada detalle. Debemos de ser muy minuciosos en su elaboración, considerando cada uno de estos elementos y destacándolo dentro de lo que es el contenido, ¿sí? Del acto administrativo. Pero también a ello hay que tener presente de que se unen otros elementos, como por ejemplo el lugar y la fecha de expedición. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Todo acto administrativo debe contar con el lugar y la fecha en que ha sido expedido. Debemos también tener presente que otro elemento que le va a ayudar en este punto es
los nombres y apellidos de la autoridad, del cargo que ésta tiene, ¿verdad? Es muy importante también, porque acuérdense que está obrando en el ejercicio de esa potestad, en ejercicio de la función administrativa. Y en este sentido, pues, es necesario de que conste sus nombres, apellidos, el cargo que tiene esta persona, ¿verdad? También debemos entender que ese acto administrativo debe contar con la firma rúbrica, ¿verdad? Firma y rúbrica. Si está en medios digitales, debe tener la firma digital. Si hay alguna certificación o hay también, por otra parte, la debida seguridad de poder también sustentar y justificar de que es un acto real, verdadero, válido. También tenemos certificaciones. Debe de ir también la parte digital y de seguridades, ¿verdad? Firma digital y demás seguridades si ese acto administrativo es expedido por medios electrónicos. En cuanto a la redacción, también hay que cuidar mucho. Si bien hoy en día nosotros trabajamos ya en computadora, no está por demás tener presente de que dentro de su redacción debemos evitar tachones. A lo mejor imprimimos ya el tema del acto administrativo. No podemos generar ningún tachón dentro del contenido del mismo. Tampoco podemos dejar lugar a lo que son enmendaduras, ¿verdad? Debemos de cerciorarnos muy bien de esta parte. Tampoco podemos utilizar abreviaturas, ¿verdad? Todo tiene que estar descrito, todo debe estar escrito normalmente. Debemos evitar de que a lo mejor ese acto administrativo, al momento de expedirlo, de notificarlo, pueda estar a lo mejor mutilado, puede estar roto, evitar que esto siempre esté de manera íntegra como tal, ¿sí? El tema también de cuidar mucho de que no existan los espacios vacíos, que vaya de corrido ese acto administrativo, que no existan espacios a lo mejor en donde se puedan insertar palabras o párrafos, ¿verdad? Esto también es muy importante y evitar usar lo que son caracteres desconocidos, ¿verdad? Simbologías que a lo mejor no las vamos a interpretar correctamente, cuidar también este tipo de detalles como tal. Y tengamos presente de algo muy importante, que una vez que notificamos el acto administrativo como tal, no lo vamos ya a poder corregir, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, pues la persona va a poder impugnarlo por la vía que mejor considere. Y obviamente, si va con alguno de estos errores, ¿verdad? Si faltan esos requisitos de validez, si no hemos cuidado el tema de estos detalles, obviamente vamos a tener ahí un inconveniente. Yo siempre les digo a mis estudiantes en clases, el acto administrativo tiene que ser la actuación que debe de estar eh, a la perfección. No pueden caber detalles, no pueden caber, perdón, errores. Todo debe estar debidamente detallado, sustentado, fundamentado y en este sentido, pues, para evitar futuras situaciones que den lugar a responsabilidades, al hecho de que la persona pueda presentar a lo mejor un recurso, claro que le asiste, pero si tenemos un acto administrativo expedido correctamente, no vamos a tener dificultades posteriores, ¿verdad? Entonces, de ahí es observación también en la parte práctica de cuidar todos estos detalles, ¿sí? Si bien, como les digo, hoy en día usamos computadora, pero también hay que seguir estos parámetros, ¿verdad? De evitar de que de alguna u otra manera pueda ese acto administrativo sufrir alteraciones y que den lugar inclusive también a temas de responsabilidad penal, que no me quiero adentrar tampoco en este punto porque es materia diferente, pero tengamos mucho cuidado en cuanto a su redacción. Sigamos estos parámetros, sigamos estos lineamientos, ¿verdad? Que nos van a servir de mucho en la práctica. El tema, por ejemplo, del nombre, el cargo, la firma de la autoridad también es relevante, ¿sí? He visto actos administrativos o resoluciones en donde únicamente me firma el director de tal situación, el director de tal institución, el director de tal entidad, pero nunca se identifica, nunca dice quién es, ¿verdad?
Entonces ahí empezamos ya a tener esos problemas, porque no sabemos quién es la autoridad que lo expidió, si es original, si a lo mejor estoy frente a frente a algún tipo de acto ilícito, ¿verdad? Entonces siempre tener presente de que deben constar esos nombres y apellidos, no solamente colocar el cargo, porque obviamente eso no me dice, no me está indicando qué autoridad es la que está expidiendo el acto administrativo. Entonces, miren, todas esas falencias que vamos encontrando. En cuanto al hecho administrativo, siempre debemos tener presente, en cambio de que como son actuaciones, ¿sí? Al ser actuaciones, debemos tener presente que estas pueden quedar plasmadas en diferentes documentos, en diferentes instrumentos. Aquí nosotros tenemos partes, aquí van a quedar también, se va a sentar actas, ¿verdad? Va a haber o puede haber un informe técnico en cuanto a a la realización de alguna operación que requiera el auxilio de alguna otra rama de la ciencia, pero obviamente lo que buscamos es dejar una narración de lo ocurrido, de lo acontecido, ¿verdad? Esto con motivo de ser parte del acto administrativo de un procedimiento o una vez también ejecutada lo que me solicita el acto administrativo a través de un hecho, pues vamos a dejar esa constancia para descargar también responsabilidad, señalar que todo se ha cumplido tal cual como me lo señala el marco legal. En el sentido también debemos señalar dentro del mismo el lugar. Hay formatos, ¿verdad? También para el tema de los hechos administrativos hay formatos. Cuando tenemos el tema de los partes, nos ayudan mucho también porque nos van orientando el desarrollo, pero no siempre nos vamos a encontrar con ellos. Entonces, ¿qué vamos a tener presente allí? El lugar en donde se ejecuta ese hecho administrativo, día, fecha y la hora. Muy importante. Nombres, ¿verdad? Nombres y apellidos de las autoridades, funcionarios, servidores públicos que intervienen pues en esta actuación, en esta diligencia, así como también, ¿verdad? Se debe hacer constar los nombres y apellidos de las personas que estén presentes, o si hay también un tercero interesado, puede suscribir ese acto administrativo, ¿verdad? No importa que no sea parte del proceso, pero está ahí presente, evidenciando el hecho el cumplimiento de este hecho administrativo, ¿verdad? También entender que estos hechos administrativos tienen un fundamento legal. Yo no voy a actuar ilegítimamente sin la correspondiente orden, disposición. Obviamente, debo señalar también que uno se ejecuta este hecho administrativo dando cumplimiento a lo que nos señala la ley, ¿verdad? A lo que nos señala un procedimiento administrativo o a lo que nos señala ese acto administrativo que fue expedido previamente, ¿verdad? Entonces debo de indicar todos estos detalles porque ese hecho administrativo también es un obrar que debe ser legítimo y debo dejarlo asentado como tal. Luego, realizar una descripción detallada de todo lo que va ocurriendo mientras se realiza esta actuación, ¿verdad? Voy detallando cómo se va dando, qué va ocurriendo, cuáles son las novedades, circunstancias se presentan dentro de la misma. Es muy importante que detalle todo esto, pues aquí es que yo requiero, que necesito para formar la voluntad administrativa, para decir que de esa forma se cumplió el acto administrativo y al final también dejar constancia de lo efectuado. Y aquí vienen las firmas y rúbrica de las personas, de las autoridades, funcionarios, servidores públicos que la realizaron, de las personas que estuvieron presentes, ¿verdad? Y obviamente con ello pues levantamos esa acta. Se estila también expedir o levantar copias de la misma para poder hacer llegar pues a las partes intervinientes dentro del procedimiento administrativo también, pues se lo hará. En este sentido, pues también debemos cuidar mucho en la ejecución, perdón, debemos tener mucho cuidado también, al igual que en el acto administrativo, de que cuando levantemos estas actas, partes, ¿verdad? No tengan tampoco estos tachones,
no existan lo que son enmendaduras levantadas a mano, no hay abreviaturas, el documento no esté mutilado o no esté roto, ¿verdad? Tampoco dejar esos espacios vacíos, tampoco dejar espacios en donde se puede introducir palabras, donde se pueden interrumpir párrafos. También se mantiene esto de evitar el uso de ocupar caracteres desconocidos, ¿verdad? En cuanto a esta parte, pues se mantiene. En cuanto a la redacción, cuidar mucho estos detalles, ¿sí? Ahora, claro, los formatos que tenemos nos van a permitir también trabajar de mejor manera en algunos casos porque vamos llenando lo que se requiere y se va solicitando. Esto también ha sido una ayuda muy enorme, pero puede haber momentos en donde tengamos que realizar inspecciones, tendremos que movilizarnos a algún otro sitio, a lo mejor no tengamos la ayuda, simplemente tener que ir tomando nota, pero bueno, luego eso vamos a pasarlo al limpio, ¿verdad? Siempre cuidamos, al menos se cuida por ese lado el tener en cuenta estos detalles como tal, ¿verdad? En cuanto a lo que es el acto de simple administración, debemos tener presente que estas directrices nos la otorga el artículo 124 del COA, que me habla acerca de los dictámenes y de los informes, ¿verdad? Primeramente, debemos detallar y hacer una determinación sucinta del asunto del que se trata. Esto cabe, tanto en la determinación, el fundamento y los anexos, cabe tanto para dictámenes como informes. Esa observación hay que tenerla presente. Entonces, siempre vamos a tener la determinación sucinta de qué asunto se trata, sobre qué versa el dictamen, el informe que yo estoy realizando, luego cuál es el fundamento que tiene el mismo y ese fundamento también debe ir acompañado de los anexos que le respalden, que sean necesarios, obviamente, para fundamentar el mismo. Pero, sí, en los dictámenes, además de estos requisitos que hemos acabado de mencionar, también es necesario tener presente de que se debe expedir una conclusión, ¿verdad? Un pronunciamiento o una recomendación, ¿verdad? Aquí sí debemos tener presente. El dictamen culmina con una conclusión, un pronunciamiento o una recomendación. Sí, acuérdense que el dictamen es un criterio de valoración jurídica que lo realiza, lo ejecuta un abogado como tal, ¿verdad? El tema del informe, como les digo, los informes pueden ser aquí del más variado tipo, ¿sí? Pero obviamente van a seguir estos tres primeros elementos, ¿verdad? Y en este sentido, pues vemos ahí esa diferenciación también en cuanto al momento de su redacción. Yo creería que también cuando presentamos los informes, pues señalamos temas como lugar, día, hora, detallamos también lo que ocurre o lo que se nos pide dentro del informe, cuando vamos siguiendo los pasos ahí. Estos también deben constar con lo que es la firma del servidor público, funcionario, de quien obviamente levanta esta información, los dictámenes igualmente suscritos, el cargo que tiene el cargo que tiene la persona, firmas, ¿verdad? Si está por medios electrónicos, también cuidar el tema de lo que son firma digital y todo ello. Ahora se hace más uso hacia hacia estas herramientas, ¿verdad? Pero cuidar también de que debe de ir el cargo y debe también haber, obviamente, estos detalles de nombre, de su firma, cargo, para determinar posteriormente si hay algún tipo de responsabilidad o alguna situación, saber quién fue la persona responsable en elaborar estos dictámenes, en elaborar estos informes, ¿verdad? Que también es muy importante tener en cuenta. Cuidar el tema de la redacción también es muy importante para poder aportar con esos elementos que necesita la autoridad en este punto para poder tomar la decisión, ¿sí? También tenemos que aportar desde esa construcción del trabajo al interior de las administraciones públicas, ser claros también en lo que vamos expresando, en lo que vamos redactando, cuidar ese aspecto. También, obviamente, vamos a tener presente que los actos de simple administración se van a estar presentes dentro de lo que es la tramitación del procedimiento administrativo y también tienen una razón de ser, también tienen un sustento
no solamente obedecen a una petición o un requerimiento que se hace, sino que ellos también tienen un sustento dentro de ese procedimiento, tienen un sustento también dentro del código, entonces es importante destacar el marco legal que les asiste, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también cuidar estos detalles en torno a la figura del acto de simple administración, ¿verdad? Cuidar estos aspectos. En cuanto a lo que tiene que ver con el acto normativo, nuestro Código Orgánico Administrativo no detalla mayormente los elementos a considerar en su contenido. Me habla de ciertas potestades que me habla de, bueno, de ciertas potestades que va a regular a través de ellos el presidente de la República. Me dice que también no se pueden expedir actos normativos que vayan en contra de de ciertas causales que vamos a hallar también en el COA, pero no me hace alusión para nada, ¿verdad? De qué es lo que qué es lo que se debe de tener, cuál va a ser su contenido. Y aquí hay que cuidar algunos detalles, porque estamos hablando de reglamentos, estamos hablando también de ordenanzas como tal. Pero bueno, para la función ejecutiva, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, primeramente, cerciorarnos de que ese órgano, y bueno, son directrices que se podrían tomar también de manera general, se las podría considerar. El tema es de que primero tengamos un órgano competente, nos cercioremos de que en realidad esa autoridad que va a expedir ese acto normativo cuenta con la potestad de expedirlos, ¿verdad? Esto es el primer ejercicio que deberíamos hacer. Luego también entender que estos tienen una iniciativa, ¿verdad? Van a tener un sustento legal. En algunos casos, y aquí sí se falla mucho también en crítica, porque podemos ver de que hay decisiones que no son apoyadas ni en estudios ni en informes. Y nuestra realidad eh, es media sui generis a veces. ¿Por qué? Porque decidimos sobre la nada. No decidimos sobre algún sustento técnico, el tema de los estudios. Aquí yo sí critico el hecho de que nosotros nos falta trabajar mucho en lo que son, sobre todo, estadísticas. Estas estadísticas a nosotros nos van a poder ayudar o a las autoridades va a poder ayudar a realizar una mejor toma de decisiones. Estos estudios que se realizan, las estadísticas que se sacan de ellos, estos informes son vitales, los necesitamos para conocer de la realidad, ¿sí? Cómo estamos y de ahí poder tomar las decisiones. Entonces, esto es importante, también se constituyen en fundamentos relevantes. ¿Por qué? Porque me están describiendo la realidad que yo quiero normar, ¿verdad? Entonces, de ahí es muy importante el considerarse, tenerlos presentes. Obviamente, estos estudios, estos informes, de por medio debe de haber una justificación de legitimidad, de oportunidad, de por qué aplicamos, de por qué se los usa, ¿verdad? También en cuanto a lo que es en cuanto a lo que es parte de esta iniciativa también, vamos a tener el tema de amparados en qué norma, en qué disposición constitucional legal se van a dar, en donde también se enmarca, ¿verdad? Bueno, a pesar de que la iniciativa se fundamenta en estos hechos, pero también por otro lado necesitamos esa fundamentación legal. Vemos de que a veces se hace uso de lo que son los principios, pero simplemente los citan, no los desarrollan y no dicen, bueno, este principio nos va a aportar de tal manera, y obviamente amparado con esto, en relación con esto, se hizo tal estudio, tal cosa, estos estudios evidencia, la realidad nos señala eso, para poder articular lo que tenemos, esos hechos también con la parte legal, ¿verdad? Algo que bien interesante en los actos normativos es esta convocatoria, ¿verdad? Que se hace previa a las personas afectadas o que posiblemente puedan resultar afectadas con estas iniciativas, ¿verdad? O con estos actos normativos para poder escuchar las opiniones. Quizás esto también falta, porque no se les llama, no se les convoca en otros países, como por ejemplo España, cuando ya se va a nivel, por ejemplo, de ordenanzas,
obviamente se debe contar con todos los grupos que pudieran ser afectados. Ellos están en el derecho también de poder expresarse y aquí juega un rol muy importante el tema de la participación ciudadana, que lo hemos destacado, porque nosotros tenemos a veces una idea equivocada de lo que es la participación ciudadana y lo que es socializar las cosas. Muchas veces a veces socializar es sinónimo de imposición, porque dicen, bueno, esto vamos a hacer, y ya no se toma en consideración, ¿verdad? Lo que a lo mejor puedan señalar las personas, que de allí también puedan resultar cosas buenas, positivas y que a lo mejor puedan ser insertadas en estos actos normativos. Sin embargo, pues no lo vemos. O sea, tenemos que trabajar aún más en esto de la participación ciudadana, debemos de empoderarnos y en ese sentido trabajar también. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice por ese lado en cuanto a los actos normativos? Que tus opiniones no vincularán a la administración pública, pero sí dotan de una riqueza para saber la realidad también de las cosas. Sobre todo porque tenemos que trabajar en beneficio de ellos, no en su vista hacia otro lado, frente a las realidades que tienen las personas y lo que queremos es transformar precisamente eso. Entonces, miren de ahí la importancia también de contar con estos estudios, tener estos informes, tener las estadísticas, el poder conversar con las personas que les va a afectar, no imponerles algo que ya va a estar establecido. Tenemos que generar también, efectivizar esos canales de participación ciudadana. Y obviamente también cuando se ejecuta o se hace la expedición de, de estos, o se va a realizar la expedición de estos actos normativos, también tener presentes de que tienen un fundamento legal, ¿verdad? De que esa autoridad está obrando, ¿no es cierto?, está en el ejercicio de una determinada atribución, de una facultad, de una potestad, ¿verdad? El hecho de que también hay ciertos principios están regulando esa toma de decisiones, que también hay un marco legal que está allí para ser sustentado la expedición de este reglamento, de estas ordenanzas, ¿verdad? Aquí el proceso es medio, es un poco más en específico, ¿verdad? Y claro, también, bueno, aquí en último punto dice que no será indispensable exponer consideraciones de hecho que justifiquen su expedición, pero estamos obligados, ¿verdad? La norma me lo señala así, pero hoy en día estamos obligados a cumplir esa justificación, ¿verdad? Porque se nos pide que este tipo de actos sean debidamente motivados. Entonces, sí tenemos que considerar esos aspectos de hecho que van a justificar su expedición, ¿verdad? Aunque la norma no nos dice que no es indispensable, pero sí, hoy en día, bajo la forma en que vivimos, ¿no? Bajo ese estado garantista y todo tiene que estar debidamente fundamentado. Y mientras más pongamos, mientras más logramos justificar para nosotros también, ¿verdad? En ese sentido también tener en cuenta estas consideraciones que hemos señalado, ¿verdad? Vamos a ver si hay algo más. Esto ya lo pasamos. Bueno, hasta aquí mi intervención como tal. Y yo les agradezco el haberme escuchado y el hecho de que puedan tener muy presente eh, estas pautas y estas orientaciones cuando ya estén y se encuentren en el ejercicio de su profesión y es en ese diario quehacer administrativo. Quisiera en este punto también, nos quedan algunos minutillos todavía, y poder a lo mejor si alguien tiene alguna pregunta, alguien quiere hacer una conclusión, dejo abierto yo el panel para que puedan intervenir. Wilmer, adelante, por favor. Y Buenas luego noches con Ron. todos. Eh, una pregunta, doctor, dentro de lo que es las orientaciones del acto administrativo, eh, plantea Ujú, diferentes recomendaciones, entre ellas que se tenga mucho cuidado en la redacción, tanto como le digo en el acto administrativo, en ujú, las diferentes actuaciones de la administración, pero también un punto clave que usted mencionaba era de que notificado el acto administrativo no se puede corregir. claro, Es una realidad que en la administración generalmente se trabaja en plantillas, en formatos, y pese a al cuidado que se pueda tener,
se puede equivocar en los datos tal vez esenciales del administrado, en la decisión que se va a tomar. ¿Qué acción o qué figura se puede realizar para corregir? Porque si bien usted lo decía que notificado no se puede corregir, no creo que tampoco es viable quedarse como que con los brazos cruzados. ¿Qué puedo hacer como funcionario? Bueno, allí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Obviamente para mí, si a mí ya me notifican con eso, y ya no hay vuelta atrás. La norma no me dice si se detecta algún error en el acto administrativo. No, luego vamos a tener que proceder como debe ser. Por ejemplo, si ese acto es lesivo a los intereses de la institución, lesivo a los derechos de la persona, vamos a tener que ir por una acción de lesividad, ¿verdad? Porque ese tipo de errores ya no se pueden enmendar, ¿verdad? Ya notificado, el acto administrativo se va tal cual es y ya no lo podemos enmendar, ¿verdad? De ahí siempre hay que tener cuidado, por eso yo lo recomiendo. Cuiden cada detalle. A veces también algo que nosotros tenemos de malo con el tema de los formatos, nos ayudan enormemente, ¿sí? Yo alguna vez a alguien le escuché decir, no, pero usted el formato y usted no se preocupe por el resto. No, o sea, no puedo hacer eso, ¿verdad? No lo puedo generar, porque a veces sí hay situaciones que yo debo considerar y tener muy presente. Imagínense que ustedes se me ocurre, por ejemplo, el tema, estoy llenando un, estoy llenando un contrato, ¿verdad? Y se me escapa algún tema de la especificación técnica de algo que se requiere, de algo que es importante. Y porque no está en el formato, no lo voy a poner. Estoy en la obligación de colocarlo, ¿sí? Cuando hago, lo mismo ocurre cuando estoy elaborando un acto administrativo. Tengo que cuidar todo el detalle, ¿sí? Debo de apegarme a lo que me dice la ley y a las partes, a los requisitos de validez que me exige. Debo de cuidar esos detalles. Y si algo no está en ese formato, pues tendré que colocarlo, ¿verdad? De tal forma que todo esto quede completo. Pero para mí, notificado ya el acto administrativo a la persona, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? No hay vuelta atrás. Para mí, no hay vuelta atrás. Por eso debemos pulir todos esos detalles, ¿sí? Antes de su expedición. Todo eso tiene que ser perfecto. No puede haber lugar a equivocación, ¿sí? Para mí, yo soy muy, ahí sí soy muy tajante en ese sentido. No, no puede haber vuelta atrás, ¿verdad? Rommel, adelante y luego Alex. Buenas noches, doctor. Brevemente, dos cositas nada más. En Ujú. cuanto a esto de los actos administrativos, que tienen que ser perfectos, etcétera, no recuerdo exactamente la norma, pero me parece que en alguna ocasión cuando se emitió un acto de inicio de procedimiento administrativo sancionador, me parece que el COA establece en uno de sus artículos la subsanación cuando hay Sí. error Ujú. de números, etcétera. Eso. Y por otro lado, en el tema de los actos normativos, tengo una pregunta. ¿Qué opinión le merece a usted estas famosas resoluciones de alcaldía? El COTAD establece claramente allí en uno de sus literales para las atribuciones del alcalde resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo Ujú. y me parece que esa es la base legal a través de la cual se expiden resoluciones, que básicamente son, en mi entender, actos normativos que incluso algunos contrarían el mandato de las ordenanzas. Eso, doctor. A ver, ahí. Ujú. Sí, muy bien, muchas gracias, Romeo. Bueno, por un lado, tenemos el tema de la subsanación, pero tengan presente que la subsanación, la misma ley, ¿verdad? El mismo código, me establece cuándo opera, cuándo obra, ¿verdad? Ahí deberé cuidar esos detalles. Pero ya, si hay otras cosas de fondo, pues ahí ya vamos mal, ¿verdad? Ahí ya no puedo, hay cosas en donde ya no me procede la subsanación. Entonces, por eso es lo que debemos Claro. de tener mucho cuidado en estos detalles, ¿verdad? Claro, eh, yo tengo mi manera de pensar en ese sentido. Pero yo, por ejemplo, me voy a lo que es
un acto final como tal, ¿no? Y al que va a recibir la persona y final definitivo, en donde está en juego su derecho, pues ahí ya no hay vuelta atrás. Pero claro, acá sí, o sea, tengo el tema de la subsanación, pero tampoco, Una o sea, resolución, por ejemplo. claro. Entonces, miren, el tema de la subsanación sí está allí, porque también tengamos presente una situación muy puntual, que también deben de llevárselo a también deben de tenerlo ustedes presente. El tema es de que quien trabaja en todos estos temas es una persona, y esa persona también puede estar sujeta a un error, ¿verdad? Como seres humanos todos nos equivocamos, aquí no hay nadie que sea perfecto, ¿verdad? Y en este sentido, pues, la ley está para también considerar este tipo de errores y poder subsanar cuando haya cómo, ¿sí? Cuando ya no podemos, obviamente ya no habrá otra vía, ¿verdad? Eso tenerlo presente. Segundo, tener mucho cuidado con el tema de las resoluciones, ¿verdad? ¿Qué? Porque los actos normativos están establecidos, ¿no es cierto?, para ese cuerpo colegiado que expide el tema de las ordenanzas, ¿verdad? Las ordenanzas son, ahí nosotros tenemos todo lo que es el Consejo Municipal, él es el órgano, llamémosle así, normativo, legislativo, que trabaja en la expedición de la ordenanza. Pero luego, ¿verdad? El alcalde como tal, pues emite las resoluciones como máxima autoridad de lo que es el municipio. Pero ahí ya no podemos hablar de actos normativos, ¿sí? Ahí es lo que estaría generando verdaderamente son actos administrativos como tal, ¿verdad? Tomando decisiones desde esa perspectiva, pero también debemos de revisar la norma si está también facultado para expedir actos normativos. Yo creo que eso más bien está dado para él, como les digo, esto está dado para el consejo como tal, ¿verdad? Eso lo tiene él, eso no lo tiene él. Actos normativos, el tema del consejo, actos administrativos en el ejercicio de su cargo, el alcalde, ¿sí? Eso tengámoslo bien en cuenta, ¿sí? Alex, adelante, por favor. Buenas noches, estimado doctor, compañeros, buenas noches. Ah, Eh, no sé, como una crítica. eh, yo, en manera de ver la norma, ¿no? Dentro del COA, digamos yo, ah, trabajo en una institución pública. Digamos, yo como asesor jurídico, eh, veo sobre en el COA que nos habla de las subsanaciones en el 140. Sin embargo, este dice que de las subsanaciones, digamos, se le otorga a la persona interesada a fin que subsane, aclare, ¿no?, la situación como administración pública. ujú, Ahora, digamos, en el momento que nos dice que el inicio de un trámite administrativo debe ser perfecto, aquí yo cripto esa situación, porque, digamos, puede haber error, digamos, en el momento de emitir un memorando, una ujú, notificación del inicio de un trámite administrativo. Yo como asesor jurídico, o sea, como usted acabó de manifestar, somos seres humanos, cometemos errores, pero si bien es cierto, dentro del COA mismo, en el artículo 133 nos da esa facilidad, ¿no?, de las aclaraciones, rectificaciones y subsanaciones, nos sí, dice como sí, sí. órgano administrativo. Dice, ahí específicamente la norma nos dice que los órganos administrativos no pueden variar las decisiones. Si bien es cierto, las decisiones no se pueden variar, pero dice adoptar un acto administrativo después de expedido, pero sí aclarar algún concepto dudoso u oscuro y rectificar o subsanar los errores de copia, Ujú, de referencia, cálculos numéricos y en general ujú, los pluralmente materiales o de correcto. hecho que aparezcan de manifiestos en el acto administrativo. Y nos dan un término de 3 días, digamos, dentro Ujú, de la policía, como asesor sí, jurídico. Yo le notifico y dentro del COESCO y el reglamento ujú, nos dice que la persona a quien se le notifica tiene el término de 2 días para presentar pruebas de descargo o fin también desvirtuar de lo que como administración pública se le carga, pues no, en la prueba ya. Digamos en este caso, si yo ajá, mm, por error de tipeo, pongo mal el memorando, un número de cédula, un error alfanumérico, el propio COA nos da
133, el artículo 133, numeral 2, perdón, 133, inciso 2, nos dice dentro de los 3 días siguientes de la notificación del acto administrativo, la persona interesada puede solicitar al órgano competente las aclaraciones, rectificaciones y subsanaciones. El Claro. órgano competente debe decidir lo que corresponde en el término de 3 días. No sé si no sé si tal vez yo estoy interpretando mal, ¿no? Pero nos dice que sí podemos subsanar ese tipo de Sí, errores. sí, lo pueden hacer. Ahora la cuestión es de que también hay que pensarlo desde términos de eficacia y de eficiencia, ¿verdad? Entonces es como volver a hacer un doble trabajo, ¿sí? Entonces sí tenemos que cuidar de alguna u otra manera todos estos detalles para no estar regresando atrás, ¿verdad? Si bien la ley me permite subsanar, me permite todo lo que usted me señala, Alex, está bien, ¿verdad? La ley me permite por ese lado, pero en términos de eficacia, de eficiencia, es como estar rompiendo esos principios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy volviendo nuevamente y yo me pude, si no se dio ese error, yo pude haber tenido mayor celeridad, el procedimiento salía en un menor tiempo, ¿verdad? Hablo por el tema de optimización, ¿verdad? Hablo por principios que también me señala que debe tener presente la administración pública, que también están declarados en el COA. Hablamos también de tema de economía procesal, ¿verdad? Pero está allí, o sea, está allí. Realmente están esos artículos, está en esas emergencias. Somos humanos, ¿verdad? Y la ley también me ha previsto eso, ¿verdad? Pero es mucho mejor no equivocarme a que equivocarme y volvernos a tener que hacer el trabajo que se me fue por error, ¿verdad? Y yo sí considero que obviamente este tipo de situaciones deberían dar. Sin embargo, pueden ocurrir, ¿verdad? Y ahí está la norma para solventarlo, al de menos en lo que es subsanable como tal, ¿verdad? A ver, alguien tenía finalmente una pregunta que me señalaban. Dice el 20% que corresponde al criterio de evaluación de este módulo, ¿cómo se va a proceder? Eh, lo que vamos a hacer es, yo les voy a colocar un caso práctico para que ustedes lo puedan resolver, ¿verdad? Voy a grabar un video y en ese video voy a dar las orientaciones, las directrices a través de las cuales ustedes deben proceder y eso lo voy a habilitar durante una semana para luego continuar con lo que es la calificación, ¿verdad? Entonces, este caso va a proceder sobre lo que es el tema del acto administrativo. Más bien aprovechen este feriado para dar una revisión a lo que tiene que ver la figura del acto administrativo, que sobre ella va a versar el caso que van a tener en análisis, ¿verdad? Ahí colocaré algún bueno, ya les voy a indicar cómo va, pero no va a ser tampoco nada del otro mundo, no es que va a ser tampoco una tarea exagerada, va a ser lo justo, lo correcto, para que ustedes obviamente puedan realizarlo, ¿sí? En honor al tiempo, a lo que ustedes, a las otras labores que ustedes también ejecutan, realizan. Entonces vamos a dejar ese lapso para que ustedes lo puedan ejecutar de la mejor manera. También voy a consultar con los compañeros de educación continua también sobre este tema de los plazos, ¿verdad? De entrega, pero he planificado algo que lo pueden ejecutar en el transcurso de una semana y que lo van a poder realizar. Entonces, con esas indicaciones no van a tener inconveniente. Anita, adelante, por favor. ¿Cómo está, profe? Buenas noches, Buenas compañeros. Yo noches. quería hacer una acotación respecto a lo que decían Adelante. del acto de inicio Ujú. del procedimiento administrativo sancionador es un acto administrativo, si bien así consta en el COA, pero sin embargo, doctrinariamente no corresponde a un acto administrativo el acto de inicio. Entonces, bueno, eso yo quería acotar, ¿no? Porque al final no es que este acto de inicio produce efectos jurídicos eh, individuales o generales, sino más bien es el acto de inicio de un procedimiento administrativo. Entonces, respecto a eso, decían pues algunos profesores doctrinarios
que básicamente no constituye un acto administrativo, el acto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, ¿eso no más, doctor? Sí, bueno, tener ahí presente la parte de las corrientes como tal, ¿verdad? Pero sin embargo está generado de esa manera, ¿verdad? Me habla de acto administrativo de inicio como tal. Entonces, sí, va a informarle, ¿qué es lo que va este tema? Va a informarle que sobre que a esa persona se le ha levantado un procedimiento administrativo que debe ya a reposar. Para mí ha sido un gusto haber compartido este espacio de forma dejar también con algunas interrogantes en el sentido de lo que se conversaba en días anteriores, el tema del COESCOV, el tema de la delegación. Son situaciones que me invitan a mí a investigar también esas realidades. Y bueno, quién sabe, a lo mejor luego pues, se pueda proponer también ofertas también de formación en este sentido. Y obviamente va a tener o vamos a tener otras ofertas también dentro de lo que es formación permanente. Yo sí les invito a que estén muy atentos de la oferta porque van a venir también otros temas muy importantes. En este sentido es muy bueno el hecho de poder capacitarse con profesionales, profesores de la universidad, profesores también invitados. A continuación mía también vienen profesores de gran valía, ¿verdad? Que están en el ejercicio práctico, que lo que hemos buscado es de que todos ellos estén en el ejercicio, en el campo profesional, de que no solamente tengan ese conocimiento teórico, sino también puedan explayarse en el campo práctico. Como les digo, para mí ha sido un gusto poder o haber trabajado con ustedes. Espero que todos también lleguen a cumplir esta meta, a terminar este diplomado, que alcancen su certificación y también comprometerles para que sean esos agentes transformadores de esas realidades en donde nos encontramos, ¿sí? Que ayudemos también en esa construcción del Estado de Derecho constitucional que lo necesitamos, que apoyemos en la construcción del buen vivir, en que también imperen esos valores superiores como la dignidad humana, la justicia, la igualdad, la equidad, que nosotros allí tenemos una tarea fuerte. De mi parte, gracias por todo, gracias por compartir esta experiencia. Les motivo, les animo para que el día lunes pues empiecen también, vayan motivados a la clase, ya entran a lo que son los procedimientos administrativos, pues les deseo mucha suerte y que tengan todos ustedes muy buenas noches. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Que tengan un excelente feriado. Pasen muy bien. Buenas noches. Gracias, doctor. Igualmente, Muchas doctor. gracias. A Buenas ustedes. noches con Gracias por todos. su Gracias. participación. Buenas noches. Pasen muy bien. La Gracias. foto, Buenas la noches. foto. Un gusto. Bueno, La foto. Cristian, ¿hay foto? No, no, el día de hoy ya no hay foto, estimado. Uno Me dicen prepara que la mejor sonrisa y no preparan la foto. no hay la foto. Yo creo que la van a Hay tener foto, el día lunes. Muchas El día gracias. lunes hay sin foto de falta. todos los santos. Sí. Pero bueno, Linda vamos noche a bien. todos. No hay la Buenas foto, noches, pero la gracias. tendrán la próxima semana. Un gusto. Gracias, Pasen muy bien. doctor. Buen feriado. gracias. Gracias, Buenas doctor. noches. Gracias, doctor. Un buen feriado. Buenas noches. De igual manera, pasen muy bien. Mucho gusto. Gracias, gracias. Buenas noches. Pasen muy bien. Un excelente feria. Yes, Toledo.